El pequeño apartamento de Laura olía a lluvia y a sueños olvidados. Cada rincón estaba impregnado de una soledad casi palpable, desde el sofá hundido con su manta raída hasta la única ventana que ofrecía una vista gris de los edificios vecinos. Sobre la modesta mesa de madera, una carta con bordes rojos gritaba su urgencia. Aviso de cobro final. Las cifras bailaban ante sus ojos, un recordatorio constante y cruel de las deudas médicas que su madre había dejado atrás, un legado de amor y sacrificio que ahora se sentía como una cadena perpetua. Laura apretó la mandíbula, sintiendo el nudo familiar en su garganta. A su lado, una única fotografía enmarcada mostraba a una sonriente versión más joven de sí misma junto a su madre. «Mamá, ¿cómo se supone que voy a salir de esta? Me enseñaste a cuidar de todos, pero nunca a cómo cuidarme a mí misma sin ti». La sensación de derrota era una capa pesada sobre sus hombros, amenazando con aplastarla por completo. Con un suspiro que pareció llevarse el poco aire que quedaba en la habitación, Laura abrió su viejo ordenador portátil, cuya pantalla parpadeaba como si también estuviera a punto de rendirse. Los portales de empleo eran un desierto de oportunidades que no encajaban con su título en pedagogía, un logro que ahora parecía una broma de mal gusto. Se sentía completamente inadecuada, una espectadora de la vida de los demás, destinada a observar la felicidad ajena desde la distancia, sin pertenecer jamás a ningún lugar. El anhelo secreto de tener una familia propia, un hogar lleno de risas y calor, era una herida abierta que intentaba ignorar, convenciéndose a sí misma de que su destino era simplemente sobrevivir, pagar las deudas y vivir en la sombra del recuerdo de lo que pudo haber sido. Tal vez esto es todo lo que hay para mí, un ciclo interminable de facturas y anhelos, una vida prestada. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en un anuncio que destacaba entre los demás por su sobriedad y contundencia. Se necesita niñera con urgencia, trillizos de 5 años, se exigen excelentes referencias, salario alto. Las palabras salario alto fueron como un faro en medio de su tormenta personal, una posible tabla de salvación que no podía ignorar. La idea de ser solo una niñera le producía una punzada de decepción, un desvío de su vocación como educadora. Pero la presión del aviso de cobro era más fuerte que su orgullo. Se levantó y caminó hacia su pequeño armario, seleccionando el único conjunto profesional que poseía, una blusa sencilla y una falda que, aunque limpias, mostraban el desgaste del tiempo. Frente al espejo agrietado del baño, practicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, intentando proyectar una confianza que no sentía en lo más mínimo. Mientras se dirigía a la parada del autobús, con el corazón latiéndole con una mezcla de pánico y una diminuta chispa de esperanza, su verdadera naturaleza se manifestó en un gesto casi invisible para el mundo. Un niño pequeño que caminaba delante de ella con su madre, tropezó y dejó caer su helado sobre la acera sucia. El llanto estaba a punto de estallar, pero antes de que la primera lágrima rodara, Laura ya estaba arrodillada a su lado, con una voz suave y una calidez genuina que parecía emanar de su alma. Lo consoló, distrayéndolo con una pequeña historia inventada en el momento. Usando las últimas monedas que llevaba en el bolsillo, le compró otro helado al niño, cuya cara se iluminó con una sonrisa que valía más que en todo el dinero del mundo. Ese acto de pura bondad, realizado sin esperar nada a cambio, era la esencia de Laura. Una paciencia infinita y una intuición maternal que no dependían de títulos ni de circunstancias. La mansión de los Montenegro no era un hogar, era una fortaleza de silencio y opulencia. Al cruzar las imponentes puertas de hierro forjado, Laura se sintió como si hubiera entrado en otro universo, uno donde el aire mismo era más frío y pesado. El mármol pulido del vestíbulo reflejaba su sencilla figura,
haciéndola sentir pequeña e insignificante bajo los techos altos y los retratos ancestrales que la observaban con ojos severos desde las paredes. El olor a cera de abejas y a un perfume caro, casi imperceptible, flotaba en el ambiente, reemplazando cualquier aroma de vida o calidez. Fue conducida a un despacho que parecía más la sala de juntas de un banco que un espacio personal. Y allí, detrás de un escritorio de caoba tan grande como una barca, estaba Arthur Montenegro. Traje era impecable, su expresión impasible, y su mirada la analizó con una eficiencia tan cortante que sintió la necesidad de encogerse. Respira, Laura. Es solo un trabajo. No dejes que este lugar te devore ni te haga olvidar quién eres. La entrevista fue tan impersonal como el entorno. La voz de Arthur era un monótono recital de reglas y expectativas, pronunciadas con una precisión quirúrgica que no dejaba lugar a la emoción. Hablaba de horarios estrictos, de dietas nutricionales balanceadas, de protocolos de seguridad, refiriéndose a sus hijos casi como si fueran 3 proyectos complejos que debían ser gestionados, no criados. Laura escuchaba con atención, asintiendo en los momentos adecuados, pero su intuición pedagógica analizaba más allá de sus palabras. Percibía el vacío asfixiante de la casa, la ausencia total de desorden infantil, de risas resonando en los pasillos, de dibujos pegados en la nevera. Era un silencio de luto, un silencio pesado y antinatural. Por un instante, su corazón se compadeció, no del hombre rico y poderoso que tenía delante, sino de los 3 pequeños seres que crecían en esa jaula dorada, rodeados de todo, menos de lo esencial. Mientras Arthur detallaba una cláusula sobre la prohibición de muestras de afecto no profesionales, una pequeña figura apareció sigilosamente en el umbral de la puerta. Era un niño de ojos grandes y tristes, con el cabello rubio revuelto, que sostenía un trozo de papel arrugado en su puño. La expresión de Arthur se tensó, una casi imperceptible fractura en su máscara de control ante aquella interrupción inesperada. Estaba a punto de decir algo, de llamar a alguna empleada para que se llevara al niño, pero se detuvo. El pequeño ignoró por completo a su padre, sus ojos fijos únicamente en Laura, con una intensidad que la dejó sin aliento. Lenta y deliberadamente, el niño cruzó la vasta alfombra persa, un pequeño emisario del mundo emocional que su padre mantenía tan firmemente bajo llave. El silencio en la habitación se volvió denso, cargado de una expectativa que ninguno de los adultos sabía cómo manejar. El niño finalmente llegó hasta ella. Con una timidez que resultaba desgarradora, tiró suavemente del borde de su blusa y le extendió el dibujo. En ese preciso instante, el imponente Arthur Montenegro, la mansión opresiva y sus propias deudas abrumadoras se desvanecieron de la mente de Laura. Su instinto, puro y poderoso, tomó el control. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló en el suelo de Mindodussin mármol, poniéndose a su nivel y rompiendo todas las barreras físicas y sociales de la habitación. Una sonrisa genuina, la primera que había sentido en semanas, iluminó su rostro. Tomó el papel arrugado con la delicadeza que se reserva a un tesoro y admiró los trazos infantiles. «Vaya, pero qué de colores tan bonitos has usado. ¿Este es un sol? Es el sol más feliz que he visto en mi vida». Su voz, suave y llena de una ternura que la casa había olvidado, envolvió al niño. Arthur observaba la escena, petrificado. No vio a una candidata, vio una luz, y en ese momento supo que el currículum de Laura no importaba en absoluto. El mundo de Arthur Montenegro, un universo regido por la lógica, los números y el control absoluto, se fracturó en ese instante. Para él, el sonido de la habitación pareció desvanecerse, dejando solo el eco de la suave voz de Laura y la imagen de ella arrodillada en el suelo de su impecable despacho.
Observó el contraste entre la tela sencilla de su falda y el niño sensación, brillo frío del mármol italiano, y por primera vez todo el lujo que lo rodeaba le pareció vulgar y sin vida en comparación con la calidez genuina que emanaba de ella. Había entrevistado a una docena de candidatas antes, mujeres con currículums impresionantes, psicólogas infantiles, institutrices con rostros severos y corazones aún más fríos. Todas ellas habían mirado a su alrededor, calculando el valor de la casa, el prestigio del apellido. Ninguna de ellas había visto realmente a sus hijos. Laura, en cambio, parecía no ver otra cosa. En ese momento, para ella, solo existía Leo y su arrugado trozo de papel. ¿Cómo es posible?, resonó el pensamiento en la mente de Arthur, una grieta en la muralla de cinismo que había construido a su alrededor. Ese es Leo, mi hijo, el que no ha pronunciado una sola palabra frente a un extraño desde el funeral, el que se esconde detrás de las cortinas y se niega a comer cuando hay visitas. Revivió la escena en su cabeza una y otra vez. La naturalidad con la que ella se arrodilló, la ausencia de vacilación, la reverencia con la que trató un garabato infantil como si fuera una obra de arte. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había estado abordando la crianza de sus hijos como un negocio fallido, intentando solucionarlo con más dinero, más estructura, más disciplina. Había contratado a los mejores, pero los mejores solo eran expertos en técnicas, no en milagros. Y lo que acababa de presenciar se sentía peligrosamente cercano a uno. Su mirada se desvió hacia su hijo, y lo que vio le provocó una punzada aguda en el pecho, una mezcla de euforia y una profunda vergüenza por su propio fracaso. Una minúscula y vacilante sonrisa se dibujaba en los labios de Leo, mientras señalaba un trazo amarillo en el papel, respondiendo al elogio de Laura. Había un brillo en sus ojos, una chispa de conexión que Arthur temía haber perdido para siempre. De repente, sintió un profundo desdén por sí mismo y por el mausoleo en el que había convertido su hogar. Odiaba el silencio sofocante, los consejos vacíos de gente como Beatriz, su suegra, que insistía en una formalidad rígida y en mantener las apariencias por encima de la sanación emocional de 3 niños pequeños. Se dio cuenta de que había estado manteniendo vivo el luto, en lugar de mantener viva a su familia. La decisión se cristalizó en su mente, no como una conclusión lógica, sino como un instinto de supervivencia. Esto ya no era una transacción comercial, era la única tabla de salvación a la vista. Volvió a mirar a Laura, que ahora escuchaba atentamente mientras Leo le susurraba algo al oído, una confianza que no le había concedido a nadie más. Vio la dignidad en su ropa gastada y la fuerza silenciosa que había mantenido durante su fría entrevista. Vio en ella una posibilidad, una esperanza que no se había atrevido a considerar. Carraspeó, y el sonido retumbó en la habitación. Laura y Leo levantaron la vista hacia él, sus ojos expectantes. Por primera vez en 1960. Mucho tiempo, su voz carecía de su habitual filo autoritario. «Está contratada», dijo, y las palabras parecieron colgar en el aire, cargadas con el peso de todo lo que no se decía. Era una oferta, sí, pero también era una rendición y una súplica desesperada, y en su interior un ruego silencioso. «Por favor, sálvanos de nosotros mismos». Habían pasado varias semanas y la atmósfera en la mansión Montenegro había comenzado a cambiar de forma sutil pero innegable. El silencio opresivo, aunque todavía presente en los pasillos más lejanos, se había retirado de las habitaciones infantiles, reemplazado por el murmullo de historias y el sonido ocasional de una risa contenida. Laura había descubierto que la hora de dormir, anteriormente un campo de batalla diario lleno de lágrimas y ansiedades, era el momento más crucial para sanar las pequeñas heridas de los trillizos.
Cada noche transformaba el ritual de ir a la cama en un refugio de paz y seguridad, demostrando una comprensión de sus necesidades que iba mucho más allá de las obligaciones de su contrato. Entendió lo que nadie más se había molestado en aprender, que no eran los trillizos, sino Lucas, Mia y Leo, tres universos distintos anhelando ser descubiertos de forma individual. La escena se desarrollaba bajo la luz tenue de las lámparas de noche, un santuario de calma en medio de una casa gobernada por el dolor. Su método era una sinfonía de paciencia e intuición. Para Lucas, el más inquieto y físico, había llamado el guardián del tesoro, donde cada juguete guardado en su baúl era un tesoro protegido de los dragones de la noche, una rutina que lo calmaba y lo preparaba para la historia de un valiente caballero que siempre concluía con su rendición al sueño. Para Mia, la más sensible y apegada a los recuerdos de su madre, el consuelo venía en forma de una nana. Laura se sentaba en el borde de su cama y con una voz suave, casi un susurro, tarareaba una melodía simple y repetitiva que envolvía la habitación en una manta de serenidad. No se movía hasta que la respiración de la niña se volvía profunda y regular, una entrega total a la confianza que Laura le inspiraba noche tras noche. Con Leo, el niño silencioso que le había abierto las puertas de aquel mundo, la conexión era diferente, más profunda y etérea. Las palabras y las canciones no funcionaban con él. Su necesidad era de presencia, de una compañía que no exigiera nada a cambio. Laura simplemente colocaba una pequeña silla junto a su cama y se sentaba, leyendo un libro para sí misma o simplemente observando la noche a través de la ventana. No decía nada, pero su calma era un ancla para el espíritu a la deriva del niño. Después de varios minutos de este ritual silencioso, la pequeña mano de Leo se deslizaba por debajo de las sábanas buscando la suya. Laura la sostenía con firmeza y calidez, una comunión sin palabras que decía, «Estoy aquí, no estás solo». Era en ese silencio compartido donde se forjaba el más fuerte, un testimonio de su habilidad para escuchar el lenguaje del corazón. Sin que ella lo supiera, cada noche tenía un espectador. Arthur, de pie en la penumbra del pasillo, observaba esta sagrada ceremonia a través de la puerta entreabierta. Inicialmente había subido por costumbre, con la cínica expectativa de encontrar algún tipo de negligencia o descontrol. En cambio, se encontró siendo testigo de una escena de ternura tan pura que lo dejó completamente desarmado. Ver a Laura sosteniendo la mano de su hijo, ofreciéndole ese consuelo silencioso que él, su propio padre, no sabía cómo dar, fue como recibir un golpe en el pecho que le robó el aliento. Su rostro, habitualmente una máscara de pragmatismo frío, se contrajo con una oleada de emociones conflictivas, gratitud, asombro y una profunda y dolorosa admiración. Se retiró en silencio, cerrando la puerta con un cuidado infinito, pero la imagen quedó grabada en su mente. Ya no veía a una empleada, veía a la única persona capaz de devolverle la luz a su familia. La cena en el comedor principal de la mansión era un ejercicio de tensión y formalidad asfixiante. La larga mesa de caoba, pulida hasta reflejar como un espejo oscuro los rostros serios de los comensales, parecía un campo de batalla diplomático. En un extremo se sentaba Arthur, tenso y distante. En el otro, su suegra, Beatriz, cuya sonrisa forzada no lograba ocultar la crítica en su mirada. Laura estaba sentada a un lado, junto a los trillizos, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su presencia en la mesa era una concesión de Arthur, una que Beatriz dejaba claro que desaprobaba con cada gesto y cada palabra. El único sonido era el tintineo de la plata contra la porcelana, un ritmo frío que marcaba el compás de una velada cargada de hostilidad no expresada.
Laura intentaba hacerse lo más pequeña posible, concentrándose en ayudar a los niños con su comida, sintiendo la mirada penetrante de Beatriz sobre ella. Fiel a su naturaleza, Beatriz no tardó en lanzar el primer dardo, envuelto en una falsa dulzura que lo hacía aún más venenoso. Querida, ¿no crees que los niños deberían tener un horario de comidas más estricto? Mi hija era muy firme con la disciplina. La excesiva indulgencia puede crear adultos débiles, comentó, dirigiendo la frase a Laura, pero mirando a Arthur en busca de aprobación. Laura simplemente asintió, sin ofrecer una respuesta, sabiendo que cualquier cosa que dijera sería utilizada en su contra. Pero Beatriz persistió, criticando sutilmente la ropa de Laura, sus métodos, su mera presencia. En mis tiempos, las institutrices entendían la importancia de mantener una distancia profesional. La familiaridad engendra desprecio, ¿no es así? Cada palabra era una pequeña aguja, diseñada para recordarle a Laura su lugar, para hacerla sentir como una usurpadora. No le des esa satisfacción, Laura. Eres una profesional. Solo respira e ignórala. El punto de quiebre llegó de la mano de un pequeño accidente. Lucas, emocionado mientras intentaba contarle a Mía una anécdota del día, gesticuló con demasiada energía y su vaso de jugo de uva se volcó, derramando un río púrpura sobre el inmaculado mantel blanco. El silencio que siguió fue instantáneo y pesado. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas de pánico. Su cuerpo se encogió en anticipación a la reprimenda que sabía que vendría de su abuela. «¡Santo cielo!», exclamó Beatriz con un suspiro teatral. «Esto es precisamente a lo que me refiero. Cero modales, cero control. Es el resultado de tanta permisividad». Su mirada se clavó en Laura, afilada y triunfante. Era la prueba que necesitaba para demostrar la incompetencia de la niñera. Pero antes de que pudiera continuar su ataque, Laura actuó con una calma asombrosa, cubriendo la mancha con su servilleta y susurrándole a Lucas al oído: «No te preocupes, campeón. Los mejores exploradores a veces derraman sus pociones mágicas». Arthur había permanecido en silencio hasta ese momento. Su mandíbula apretada era la única señal de la furia que hervía bajo su superficie. La crueldad de Beatriz, yuxtapuesta a la gracia y amabilidad de Laura, al consolar a su hijo aterrorizado, fue la gota que colmó el vaso. Dejó sus cubiertos sobre el plato con un golpe seco y deliberado que hizo que todos en la mesa se sobresaltaran. Cuando habló, su voz era baja, pero cortaba el aire como un cuchillo. «Ella está haciendo un mejor trabajo que cualquiera de nosotros, Beatriz. Por favor». No fue una petición, fue una orden, un muro de contención. El subtexto era inequívoco. Laura está bajo mi protección. La guerra contra ella ha terminado. Beatriz se quedó boquiabierta, su rostro pálido de rabia. Laura levantó la vista, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de Arthur a través de la larga mesa. En esa mirada compartida nació una alianza, un momento de intimidad inesperada que hizo añicos la barrera entre jefe y empleada, dejando al descubierto el comienzo de algo mucho más profundo. La venganza de Beatriz fue un plato servido con la frialdad de una estratega consumada. Tras la humillación pública en la cena, pasó los siguientes días observando, alimentando su rencor, mientras la conexión entre Arthur y Laura se hacía más evidente. Ya no eran solo miradas, eran conversaciones breves en el pasillo. Arthur pidiendo la opinión de Laura sobre el progreso de los niños, un respeto creciente que a los ojos de Beatriz era una traición intolerable. Vio como la risa volvía a los labios de sus nietos, y en lugar de alegrarse, sintió que la memoria de su difunta hija estaba siendo borrada, reemplazada por esta advenediza que había hechizado a toda la familia. La pérdida de control sobre Arthur era la ofensa final. Decidió que no bastaba con despedir a Laura. Tenía que aniquilarla, destruir su reputación de tal forma
que nunca más pudiera recuperarse. Tenía que demostrarle a Arthur, de una vez por todas, cuán ciego y vulnerable era sin su guía. El plan se puso en marcha una tarde lluviosa, lo que añadió un dramatismo lúgubre a la escena. Beatriz irrumpió en el estudio de Arthur con una actuación digna de una tragedia griega. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban y sus ojos estaban inundados de lágrimas fingidas. «¡No está!», exclamó con la voz rota. «El broche de zafiros de mi hija, el que le regalaste en su primer aniversario, ha desaparecido». Describió con un detalle insoportable el valor sentimental de la joya, convirtiéndola en un símbolo sagrado del amor perdido de Arthur. Su histeria era tan calculada que resultaba convincente. No acusó a Laura directamente al principio, sino que sembró la duda con una maestría maliciosa. «Es tan extraño, Arthur. La casa siempre ha sido tan segura hasta ahora. Desde que esta chica está aquí, cualquiera podría haber entrado en mi habitación. Uno nunca sabe realmente a quién mete en su casa». Con Arthur ahora sembrado de dudas y vulnerable, Beatriz lo condujo a la modesta habitación de Millicent. Laura, en el ala de servicio, fingiendo una gran renuencia. «Odio hacer esto, de verdad que sí, pero por la memoria de mi hija debemos estar seguros». La habitación de Laura, limpia y espartana, era un reflejo de su personalidad humilde. Beatriz, con la excusa de buscar, se dirigió a un pequeño cajón donde guardaba sus efectos personales. Allí, escondido bajo un par de jerseys de lana, descubrió la prueba que ella misma había colocado horas antes: un recibo de una casa de empeños del centro de la ciudad con una fecha reciente. Era una falsificación, pero una muy convincente. Se la entregó a Arthur con una mirada de profunda y ensayada tristeza. «Te lo advertí, hijo. Esta gente solo busca una oportunidad. Ella no ve a tus hijos, ve tus millones. Te ha estado manipulando a ti y a todos nosotros». La confrontación fue un golpe brutal y silencioso. Arthur llamó a Laura a su despacho, el mismo lugar donde la había contratado. Pero el hombre que la esperaba ya no era el que la había defendido. Era el CEO frío y desconfiado del primer día. Su voz, despojada de toda la calidez que había comenzado a crecer entre ellos, era de hielo. Sin preámbulos, le arrojó el recibo de empeño sobre el escritorio. «Explícame esto». Laura lo miró, completamente desconcertada, el horror creciendo en su interior a medida que entendía la monstruosa implicación. «No, yo nunca haría algo así. Arthur, por favor, tienes que creerme». Sus súplicas eran un susurro ahogado, pero sus estrellaron contra el muro de duda que veía en sus ojos. Esa vacilación en su mirada fue la verdadera traición, el golpe que la destrozó por dentro. La sensación de humillación era total, un veneno helado que recorría sus venas, confirmando su peor miedo, que para el mundo y para él, ella siempre sería una impostora indigna de confianza. Laura huyó a su habitación sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Cada paso por los silenciosos pasillos de la mansión era una tortura. Las paredes, que habían comenzado a acogerla, ahora parecían juzgarla, susurrando la palabra ladrona. Se encerró y se apoyó contra la puerta, temblando incontrolablemente, mientras la imagen de la mirada fría y decepcionada de Arthur se repetía en su mente como una película de terror. Era peor que la rabia, peor que un grito. Era el gélido peso de su duda, una duda que validaba su miedo más profundo, el de ser fundamentalmente indigna, una impostora en un mundo que nunca podría ser el suyo. La sensación de asfixia era abrumadora, como si el aire de la lujosa mansión se hubiera vuelto tóxico para ella. Se sentía atrapada, sola y completamente indefensa ante la telaraña de mentiras que Beatriz había tejido a su alrededor con una precisión diabólica. Su monólogo interno se convirtió en un torbellino de autodesprecio y desesperación.
¿Cómo pude ser tan ingenua?, se recriminaba, abrazándose a sí misma en un vano intento de contener el dolor que la resquebrajaba. ¿De verdad creí que podía encajar aquí? ¿Que un hombre como él podría verme a mí, a la chica con ropa de segunda mano y un alma cargada de deudas, como algo más que una empleada? Las acusaciones de Beatriz resonaban en su cabeza, y aunque sabía que no era una ladrona, una parte de ella comenzó a creer en la premisa subyacente, que su mera presencia, su pobreza, su necesidad, eran una forma de contaminación en esa familia. Se convenció de que se había convertido en un problema, una carga para Arthur, y una fuente de conflicto que estaba dañando a los niños. Su amor por ellos, que había sido su ancla, ahora se transformaba en la razón más dolorosa para marcharse. Para protegerlos de la toxicidad de su abuela, tenía que desaparecer. Con el corazón hecho añicos, tomó la pequeña maleta que guardaba en el fondo del armario y comenzó a empacar sus escasas pertenencias. Cada objeto era una puñalada. El libro de cuentos que los niños le habían regalado por su cumpleaños, el último dibujo de Leo pegado en el espejo, una pequeña flor de papel que Mia había hecho para ella. Eran los tesoros de una vida que apenas había comenzado a saborear y que ahora debía abandonar. Sobre la cama, con una mano temblorosa, escribió una breve nota de renuncia. No había acusaciones ni defensas. Simplemente agradecía la oportunidad y explicaba que se marchaba por motivos personales. Era un intento desesperado por preservar un último vestigio de su dignidad, una forma de irse en sus propios términos, aunque se sintiera como una rendición incondicional. No iba a suplicar por una confianza que ya le habían negado. Dejó la nota sobre la almohada al lado de la flor de papel de Mia. Echó un último vistazo a la habitación que había sido su refugio, el único lugar en el mundo donde se había sentido segura y útil. A través de las paredes casi podía oír la respiración tranquila de los niños durmiendo en sus camas, ajenos a la traición que estaba a punto de cometer contra ellos al abandonarlos. El pensamiento fue una agonía física tan intensa que tuvo que morderse el labio para no gritar. Tenía que hacerlo ahora, en la oscuridad de la noche, escabulléndose como la ladrona que ya pensaban que era. La ironía era cruel y aplastante. Con lágrimas silenciosas surcando su rostro, giró el pomo de la puerta, diciéndose a sí misma que era lo correcto. Esto es por su bien, se mintió, sabiendo que una parte de su alma se quedaría para siempre en esa casa. ¿Crees que Laura está haciendo lo correcto al irse para protegerlos? ¿O debería quedarse y luchar por la verdad? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Laura descendía la gran escalera de mármol como si caminara hacia el patíbulo. Cada paso una tortura que resonaba en el silencio sepulcral de la mansión. Su pequeña maleta pesaba como si contuviera rocas, cargada con el peso de su corazón roto. El único sonido era el tic-tac de un antiguo reloj de pie, contando los segundos para su partida definitiva. Estaba a punto de llegar al vestíbulo, a solo unos metros de la puerta que la llevaría de vuelta a su vida de soledad, cuando una vocecita temblorosa rompió la quietud. ¿Laura? Ella se detuvo en seco, con el corazón en un puño. En lo alto de la escalera, iluminada por un rayo de luna, estaba Mia, abrazada a su osito de peluche, con los ojos llenos de una confusión que pronto se convertiría en miedo. ¿A dónde vas con esa maleta? La pregunta, tan inocente y directa, fue como una daga en el alma de Laura. La voz de Mia fue la chispa que encendió la pólvora. Alertados por el sonido, Lucas y Leo también aparecieron en el rellano, frotándose los ojos somnolientos. La visión de Laura, de pie en la oscuridad con una maleta en la mano, fue una imagen que sus pequeños corazones entendieron de inmediato en su lenguaje más primordial, el del abandono.
El llanto comenzó al instante, no un berrinche infantil, sino un lamento desgarrador, un sonido de pura angustia y terror. «No te vayas, por favor, no te vayas», gritaban mientras bajaban corriendo las escaleras, tropezando en su desesperación. Se aferraron a las piernas de Laura, sus pequeños cuerpos temblando de sollozos, anclándose a ella como si fuera la única cosa estable en su mundo. Era el sonido de 3 almas rompiéndose, un coro de dolor que finalmente penetró las paredes del estudio de Arthur. Atraído por el caos, Arthur apareció en el umbral, su rostro una máscara de preocupación que se transformó en puro shock al contemplar la escena. Vio a Laura, pálida y bañada en lágrimas, intentando en vano consolar a sus 3 hijos, que estaban inconsolables. Y en ese preciso instante, toda duda, toda sospecha, toda la venenosa influencia de Beatriz se desvaneció como humo. La evidencia no estaba en un recibo de empeño. La verdad estaba allí mismo, en la agonía de sus hijos. Se dio cuenta con una claridad brutal y cegadora de que la ausencia de Laura era un daño infinitamente más real y devastador que cualquier joya perdida. Un recuerdo fugaz le vino a la mente. Beatriz, unos días antes, mencionando con orgullo cómo se había probado el broche de su hija en su propia habitación. Las piezas del engaño encajaron, revelando una verdad monstruosa. Beatriz también llegó a la escena, con una expresión de satisfacción mal disimulada que se congeló al ver el rostro de Arthur. Pero él ya no la veía. Con una determinación feroz, caminó directamente hacia el epicentro del dolor. Se arrodilló en el suelo, sin importarle su orgullo, y abrazó a sus 3 hijos temblorosos. Luego, desde el suelo, levantó la vista hacia Laura, sus ojos suplicando un perdón que no merecía. Cuando habló, su voz resonó en el vestíbulo, fuerte y clara, una declaración pública destinada a deshacer el daño que había causado. «Yo no quiero una niñera», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Mis hijos ya no necesitan una niñera, necesitan a la madre que encontraron en ti, y yo...» Tragó saliva exponiendo su alma. «Yo necesito a la mujer que me está enseñando a ser un padre de nuevo. Por favor, Laura, no te vayas. Quédate y sé nuestra familia». Después de la tormenta emocional, una calma frágil y expectante se instaló en la mansión. Los niños, agotados pero inmensamente aliviados, dormían profundamente en sus camas, con la promesa de que Laura estaría allí por la mañana. La casa volvía a estar en silencio, pero ya no era un silencio de luto, sino uno lleno de posibilidades. Arthur encontró a Laura en el salón principal, de pie junto al ventanal que daba al jardín oscuro. La luz de la luna bañaba su silueta y su maleta, abandonada junto a la puerta principal, era el único vestigio del desastre que acababan de evitar. Se acercó a ella con una lentitud reverente, consciente de que el equilibrio entre ellos había cambiado para siempre. Ya no era su jefe. Era un hombre que le debía una disculpa que las palabras apenas podían expresar. La barrera de cristal que los había separado se había hecho añicos, dejándolos a ambos vulnerables y expuestos. Él fue el primero en romper el silencio. Su voz era un murmullo ronco, cargado de un arrepentimiento que le pesaba en el alma. «Laura», comenzó, deteniéndose a su lado sin atreverse a tocarla. «No existen palabras para expresar cuánto lo siento. Dudar de ti fue el error más vergonzoso y estúpido de mi vida». No buscó excusas, ni culpó enteramente a Beatriz. Asumió su parte, su ceguera, el miedo que lo había hecho vulnerable a la manipulación. Estaba tan atrapado en mi propio luto, tan acostumbrado a la oscuridad, que cuando trajiste tu luz a esta casa, me asusté. La vi en mis hijos, la empecé a sentir en mí, y no supe cómo manejarla. ¿Puedes perdonarme? No por la duda, sino por haber tardado tanto en ver lo que tenía delante de mis ojos. Laura se giró para mirarlo, sus ojos brillando a la luz de la luna. Las lágrimas seguían allí,
pero ya no eran de dolor, sino de una profunda y catártica liberación. Vio la sinceridad en su rostro, el tormento en su... y supo que su arrepentimiento era absoluto. «No te culpo por dudar, Arthur», respondió ella, su voz suave pero firme. «Yo misma lo hacía todos los días. Beatriz solo verbalizó mis peores miedos, que yo no pertenecía aquí, que era una farsa». Esta confesión de su propia inseguridad lo desarmó por completo. Él dio un paso adelante y con una ternura infinita levantó la mano y ahuecó su mejilla, su pulgar rozando suavemente su piel para secar una lágrima. El contacto fue una explosión a un puente construido sobre las ruinas de la desconfianza. «Nunca has sido una farsa, Laura», susurró él con una convicción feroz. «Eres la única persona real que ha pisado esta casa en años». Mirándola directamente a los ojos, con su corazón completamente expuesto, Arthur hizo su última y más importante confesión. «Lo que dije antes, en las escaleras, no era solo una estrategia para que te quedaras. Era la pura verdad. Me he enamorado de ti, Laura. Me enamoré de tu paciencia infinita, de tu bondad silenciosa, de la forma en que sanaste a mis hijos con solo tu presencia. Me salvaste». El aliento de Laura quedó atrapado en su garganta y todas las defensas que había construido a lo largo de los años se derrumbaron. Las lágrimas de felicidad finalmente se derramaron mientras ella le confesaba su propio secreto. «Yo también me enamoré de ti, Arthur, del padre increíble que vi escondido detrás del empresario, del hombre que estaba dispuesto a defender a los suyos por encima de todo». Ya no había nada más que decir. Él acortó la distancia final entre ellos y la besó, un beso que no era de pasión arrebatada, sino de un profundo alivio, de un regreso a casa, un beso que sellaba su futuro y borraba para siempre las cicatrices del pasado. Habían pasado 6 meses y la mansión Montenegro era irreconocible, no por haber cambiado su estructura, sino su alma. El sol de la tarde se derramaba sobre el jardín trasero, que ahora era un tapiz de colores vibrantes y risas infantiles. Donde antes reinaba un silencio de mausoleo, ahora flotaba el aroma de la hierba recién cortada y el sonido alegre de los niños jugando. Sobre el césped, una gran manta de picnic estaba cubierta de sándwiches, frutas y jarras de limonada. El epicentro de la nueva vida de la familia. La influencia de Beatriz se había desvanecido como una pesadilla lejana. Tras ser confrontada por Arthur con la verdad sobre la joya, se había retirado de sus vidas, dejando tras de sí un espacio que fue rápidamente llenado con calidez y afecto. Laura, ya no la empleada tímida y asustada, se movía con una confianza serena y radiante, la indiscutible matriarca de aquel renacido hogar. Arthur, por su parte, era un hombre transformado. El CEO distante había sido reemplazado por un padre que rodaba por el césped con sus hijos, manchándose la ropa de hierba sin la menor preocupación. Estaba completamente presente, inmerso en el momento, devolviendo cada grito de alegría con una carcajada propia. Laura los observaba desde la manta con una sonrisa plácida en los labios, sintiendo cómo el profundo vacío de soledad que la había definido durante tanto tiempo había sanado por completo. Estaba en casa. Pertenecía a ese lugar. Los trillizos corrían de un lado a otro, un torbellino de energía que iba de los brazos de su padre a los de Laura, tratándolos como una unidad indivisible. En un momento, Lucas corrió a toda velocidad hacia ella y se lanzó a sus brazos gritando: «¡Te atrapé, mamá!». La palabra, mamá, salió de sus labios con una naturalidad tan perfecta que llenó el corazón de Laura de una felicidad casi dolorosa. Después del juego, Arthur se levantó, sacudiéndose la hierba de los pantalones, y se acercó a Laura. La rodeó con sus brazos por la espalda mientras miraban a los niños perseguir mariposas. «Parece que ya has sido ascendida oficialmente»,
le susurró al oído, refiriéndose al grito de Lucas. Laura se rió, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces, él metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Laura dio un vuelco. Dentro no había un anillo de compromiso tradicional, sino algo mucho más significativo. Un delicado collar de oro del que colgaban 4 figuras entrelazadas, representando a un hombre, una mujer y 3 niños. Una para cada uno de nosotros, explicó Arthur en voz baja. Las piezas de nuestro rompecabezas, finalmente juntas. No se arrodilló, se quedó a su lado, como su igual, como su compañero. ¿Quieres casarte con nosotros? ¿Quieres hacer oficial esta familia que tú misma reconstruiste desde las cenizas? Antes de que Laura pudiera pronunciar una palabra, los niños, que habían percibido la solemnidad del momento, corrieron hacia ellos. «¡Di que sí, mamá! ¡Di que sí!», gritaron al unísono, abalanzándose sobre ellos en un abrazo grupal que casi los derriba. Con lágrimas de pura felicidad rodando por sus mejillas, Laura rió y respondió a su pequeña y entusiasta audiencia. «¡Sí! ¡Por supuesto que sí!». Arthur le colocó el collar alrededor del cuello mientras los niños aplaudían. La imagen final era la de los 5, un montón feliz y enredado sobre la manta de picnic, una familia completa y radiante bajo el sol. La narración final cierra la historia. A veces, las familias no nacen de la sangre, sino de la valentía. Nacen de un corazón que se atreve a plantar amor donde solo había dolor, y de un alma que es lo suficientemente sabia como para reconocer un milagro. Porque el verdadero amor no es ciego, es el único que puede ver con claridad, encontrando un tesoro donde otros solo ven escombros y construyendo un hogar eterno sobre las ruinas de un corazón roto. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más relatos que te devolverán la fe en el amor.